Quiero comenzar este mensaje abordando de una actividad que generalmente, pues creo que la mayoría nos gusta. Nos parece como chévere, es un momento de entretención como ameno. Yo con mi esposo lo comparto y en estos días de lluvia, un domingo en la tarde, de descanso, como rico ir a ver pelis, a ver película. ¿Sí? Sea uno ir a cine o uno estar arrunchado, plan arrunchis viendo película, es un momento de entretención como chévere. Y me gusta ese plan y generalmente lo hacemos con mi esposa y en lo particular, en lo personal, porque sabemos que hay muchas temas de películas, muchas maneras de mostrar una película y todo, pero en lo personal a mí me gustan mucho las películas donde misterio, no de suspenso ni cosas de terror, sino de misterio, donde fácilmente no se descifra la situación de las cosas, donde toda la película va en búsqueda de cuál es la verdad de la situación, de qué es lo que está ocurriendo. Y todos sabemos que en una película siempre hay como un hilo conductor, hay un inicio donde todos los personajes se conocen, después todo eso se complica, que es el nudo, y después desenlace donde todo se resuelve. Pero en estas películas que yo les hablo, siempre todo está como oculto, como ¿quién será que tiene la verdad? Uy, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre allá? Y siempre es como, esta persona, ay, o sea, todo es como un misterio, todo es como lo asombra. Y generalmente en estas películas, sea el protagonista, el antagonista, el bueno o el malo, la persona que siempre conoce la verdad de la situación, como que lleva la delantera. Como que gracias a que conoce la verdad, puede moverse y acciona dependiendo de esa verdad. Entonces, mientras los otros están como perdidos, buscando cuál es la verdad de la situación y resolviendo la trama de la película, el que sabe la verdad opera conforme a esa verdad y como que va llevando la delantera y después, ay, este era el que sabía la cosa. Este es el que se tenía, el que sabía todo lo que ocurría. Entonces siempre el tener la verdad y actuar conforme a esa verdad lo lleva como a solucionar las cosas y lleva como a un término bueno para esa persona y que le conviene. Hay una película que no es tanto de misterio ni nada, ni de desenlace de las características que les cuento, pero hay una película que me parece muy bonita que me gusta tocar, que me gustaría tocar en este momento. No sé si la han visto, que se llama La vida es bella. ¿La conocen? ¿Sí? No sé, te voy a comentar más o menos de qué se trata y para las personas que están conectadas. Hace poco, yo la había visto hace unos buenos años, es una película ya de añitos y con mi esposa la vi hace poquito y o sea, le gustó mucho porque es una película muy hermosa. Trata sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no propiamente muestra todo ese tipo de violencia, todo ese tipo de situaciones lamentables que vivimos en esa época, sino que se basa en la vida de una persona, de un papá, ¿sí? Que es judío, que está viviendo en la época de la Segunda Guerra Mundial y como todos sabemos vivió la persecución de los alemanes y lo llevaron a un campo de concentración, con la gravedad que en el campo de concentración también lo llevaron acompañado de su hijo de 6 años. Entonces es la situación de cómo este hombre que sabía totalmente lo que estaba ocurriendo en su entorno, sabía lo que estaba viviendo, de qué manera disfrazaba a su hijo de 6 años la verdad de las cosas. Entonces se idea un juego, no, es que estamos acá por un juego, por un concurso, por un mega premio, para que esa inocente criatura no se diera cuenta de la barbarie que estaban viviendo en ese momento. Y el papá lo logró. Gracias a que él tenía el conocimiento de todo su entorno, logró mostrarle a su hijo una realidad que para él no fuera tan compleja de lo que estaba viviendo y el niño sobrevive, bueno, eso es otra cosa, pero gracias a que el papá tenía el control de la situación que estaba viviendo, sabía la verdad y debido a esa verdad que él sabía, podía manejar la situación de su hijo. Otra película, ya es otro tipo de película, hay una de unos, no me acuerdo cómo es el nombre, son unos actores famosos de Hollywood, los reunieron y supuestamente es una banda de gente pilla que hace cosas así como mal. Estoy hablando de cosas totalmente de entretenimiento, no estoy hablando ahorita de espiritualidad y me subí un momento al altar a hablar de eso, pero va a ser cortico. Entonces estas personas, ¿sí? Iban a robarle una X cantidad de plata a un tipo que era complicado, un dueño de un casino en Las Vegas y toda esa vaina, no me acuerdo cómo se llama la película, ¿entonces se acuerdan?
No, el Paz, sí, el Paz se acuerda. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahora son 13, sí. Entonces, ¿cómo tenían que...? Entonces, ay, sí, sí, que todos lo hemos visto, sí. Entonces, todos estos manes tenían que idearse un plan para robar el casino de ese hombre. Y entonces consiguieron un aparatejo grande que iba a quitar la luz de ese momento en todas Las Vegas, y durante esa quitada de la luz ellos iban a operar y iban a empezar a hacer todo su vaina para lograr su prometido. Resulta que ocurrió eso. Se fue la luz y entonces la gente que no sabía la verdad, ¿qué pasa? O sea, totalmente caótico, totalmente conflictivo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues en Las Vegas sin luz, todo el mundo, o sea, la locura. Pero los que sí sabían lo que estaba ocurriendo, pues andaban con tranquilidad y operaban conforme a lo que estaba pasando. Entonces el saber la situación, el tener conciencia de lo que estaba ocurriendo, te llevaba a obrar de una manera efectiva, porque sabían la verdad. Los que no sabían la verdad estaban totalmente perdidos. Y eso es lo que ocurre cuando se sabe la verdad. Último ejemplo de película para llevarles a lo que hoy. Hay una película, y repito nuevamente, eso es entretenimiento, esto es aquí entre nos, es una película de un psicólogo o de un psiquiatra, no recuerdo bien, trataba casos de personas bien complicadas, de mentalmente estaban muy disvariadas, muy enfermitas. Y la primera escena de la película, el hombre está compartiendo con su mujer, en su casa, tranqui, plan tranqui, cuando de repente una de esas personas enfermas se metió a la casa. Totalmente disvariado, la persona apunta al psiquiatra y le dispara. Esa fue la primera escena. Después pasó a seguir en la película, empezaron a mostrar cómo trabajaba el psiquiatra trataba a un niño, qué sé yo, o sea, la vida normal, incluso tenía conflictos con su esposa, pero todo basado, pues, no reseñaron más ese primer caso. Uno se imagina, a lo mejor se recuperó, pero a lo último de la película muestran que esta persona no se había dado cuenta y había muerto. Y él operaba totalmente desconociendo la verdad. Entonces él pensaba que no había muerto. Estoy hablando de fantasías ni nada, aquí no estoy hablando de algo, nada en ese tipo de sentido espiritual, sino que esa persona había muerto desde la primera escena, pero él pensaba que seguía vivo, entonces seguía su vida normal. Y toda su vida, todo ese momento de la película, pues obraba de una manera equivocada, obraba de una manera totalmente pues confundido, porque no entendía lo que estaba pasando, hasta que se da cuenta de la verdad y dice, o sea, estaba totalmente desvariado. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad. No conocía la verdad de las cosas. Entonces es importante conocer la verdad. Es importante conocer la verdad para uno actuar conforme a eso. Y me llevé a películas porque, como dice un eslogan, pasa en las películas, pasa en la vida real. Eso ocurre también nosotros en la vida real. Pero una cosa que tenemos que tener claro es que la verdad, ¿saben cuál es la definición más o menos de la verdad? La verdad corresponde a las cosas como son realmente. La verdad corresponde a algo que no tiene ningún tipo de interpretación, sino es algo certero, que independiente a la actitud que yo tome, independiente a lo que yo piense, la verdad es única, no tiene ningún tipo de adaptación, es un hecho. Entonces quiere decir que en el ejemplo de la primera persona, este señor le hubiera inventado o no la historia a su hijo, el hecho es que ellos estaban viviendo una época complicada del Holocausto en la Segunda Guerra, eso era un hecho, independiente de la actitud que estaba tomando. En el último ejemplo, algo fantasioso, si este señor se hubiera caído y hubiera muerto, pues independiente de lo que hubiera pasado después en la película o algo, la realidad es que él había fallecido debido a esa situación. Entonces, independiente a lo que nosotros hagamos, actitud o cosas que hagamos, la verdad es única y no se puede modificar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la definición de la verdad es importante para nosotros, porque nosotros siempre debemos basarnos en la verdad. Y todos conocemos qué es la verdad, ¿verdad? Perdón que es que es harto trasteo, que los audífonos, que los estos, es harta cosita. Pero entonces, nosotros sabemos cuál es en qué se basa la verdad, ¿verdad? Sabemos, como nosotros, seguidores de Cristo, sabemos en qué nos debemos basar. No voy a hablar de política, ni me voy a referir a política,
pero el hecho que, independiente que a ti te guste o no te guste el presidente que está actual, independiente de que te parezcan sus ideas o no te parezcan sus ideas, independiente de que ores o no ores por él, independiente que lo veas como una autoridad o no lo veas como una autoridad, eso no va a cambiar un hecho, que él es el presidente. Entonces es algo inmodificable, pero depende y sí interfiere y sí es influenciable en nuestra vida, depende cómo nosotros operamos. Y más que sabemos que estoy acá en el altar para dar un mensaje espiritualmente hablando de esta palabra, de lo que es esta verdad. Porque nos ocurre mucho que la verdad nosotros la tratamos y siempre la intentamos modificar. La verdad, nosotros podemos ahondar en la verdad, nosotros podemos ir conociendo la verdad, pero cuando llega el punto donde tú tienes que empezar a soltar o empezar a cambiar las cosas, hasta ahí estoy llegando, hasta ahí me está pareciendo. De pronto empiezo todo animoso, de pronto empiezo, oh Dios, qué grande eres esa transformación que me estás dando, pero ojo Víctor, aquí tú tienes que empezar esta manera de operar diferente. Ay, ¿en serio? No. Pero independiente de que yo lo haga o no lo haga, la verdad siempre está ahí. ¿Qué pasaba con el hombre rico que se acercó a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para estar contigo? Renuncia a todo. Ay, no. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no le dijo, no, espérate, negociemos, espera, contigo es de otra manera. No me quieres seguir, dale, pero eso es la verdad. Y nosotros queremos modificarla en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque queremos ejercer una verdad, pero que sea apta para nuestra carne. Y no nos damos cuenta que la verdad no es apta para nuestra carne, la verdad es apta para nuestra alma. La verdad es apta para nuestra salvación, no es apta ni está diseñada para lo que quiere la carne. Y nos pasa mucho lo de Judas. Judas conoció a Jesús, Judas evidenció los milagros de Jesús, Judas evidenció las enseñanzas, Judas vio todo lo que decía Jesús y le encantaba y también lo seguía. Pero hasta cuando llega el punto donde esa verdad le empieza a mostrar las cosas que él tiene que soltar, no, espere porque no, esto no puede llegar hasta ahí, porque quiero adaptar la verdad para mi carne, cuando no entendemos que la verdad no es apta para ella. Quiero ir a Juan 12:1-8 que dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no, siempre me tendrán. Entonces nos ocurre a nosotros como le pasaba a Judas. Espera, Dios nos está mostrando, Jesús nos está enseñando, Jesús nos está llevando hacia la verdad, pero espérate, no porque es que esto que tengo aquí arraigado en el corazón, yo no voy a renunciar a eso. Yo no quiero renunciar a eso. Y empieza que como Judas a justificar. Judas decía, no, esto puede ser para los pobres. ¿Qué pobres? ¿No es cierto? ¿Qué pobres? Él quería, era porque estaba acostumbrado siempre a robar. Y nosotros justificamos, no, Dios, es que no te imaginas, en mi caso es diferente. Porque queremos adaptar una verdad que no es apta para tu carne. Por eso el mensaje que tenemos hoy y que sea de edificación para todos es la verdad, una verdad no apta para tu carne. Perdón.
Hablando de Jesús, quiero ir en el momento en que Él empezó ya todo su proceso cuando iba a ser crucificado, cuando lo estaban juzgando. Y estaba delante de Poncio Pilato. Y voy a Juan capítulo 18, 37, 38, que dice: Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. ¿Qué ocurría en este momento con Pilato? Pilato desconocía la verdad. Pilato estaba entregado hacia su propia verdad, era una persona con poder, era una persona que tenía una vida totalmente realizada. ¿Él qué otro tipo de argumento le podía interesar? Ninguno. Y se encuentra con la verdad en la cara, porque Jesús le dice: yo soy testimonio de la verdad, o sea, yo represento la verdad, yo soy embajador de la verdad, mis actos muestran la verdad. Y él aún así teniéndolo enfrente, le dice: ¿cuál es la verdad? Pero no es que se quede sentado, explícame cuál es la verdad, sino que se fue. A Pilato no le interesaba saber la verdad. Pilato ignoraba la verdad, Pilato le dio la espalda a la verdad. Y muchos de nosotros hacemos como Pilato. De pronto ignoramos la verdad, la tenemos en la cara, es accesible a nosotros, pero le hacemos como que no, porque no nos interesa, porque estamos en otra comodidad. Esa verdad que empezamos a conocer no es apta a lo que yo quiero, no es apta a lo que yo estoy pensando, no es apta a mi criterio. Entonces, como no la puedo amoldar a lo que piensa mi raciocinio limitado, entonces pues no me interesa esa verdad. Y andamos con que la verdad está frente de ti, pero nosotros aún preguntamos: ¿cuál es la verdad? ¿Cómo opero? ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Sabiendo que lo tenemos al frente. Sabemos que la tenemos ahí a un lado. Y además de que la ignoramos, a veces la malinterpretamos, iglesia. A veces malinterpretamos y cogemos esos versículos que nos gustan, ese versículo que me alegra, ese versículo que me motiva, pero ese versículo que me exige una acción de mi parte, ese no me gusta. Ese no quiero, esa no es la verdad que yo busco. Es una verdad que se acomode a mi carne, y no entendemos la claridad de esto. No es para la santificación de tu carne. Lo que hizo Jesús entregando su vida por nosotros no es para la santificación de nuestros huesos y nuestra carne. No es para la gloria ni nada de eso. No se trata de eso. Jesús lo hizo para una eternidad. Jesús hizo lo que hizo por cada uno de nosotros para un proceso de santidad de nosotros, no de tus huesos y de tu carne. Y todo lo basamos a este plano. Todo lo basamos en lo que ocurre acá. Entonces pensamos y siempre: oh Dios, qué hermoso lo que tú haces. Oh Dios, qué hermoso lo que has hecho. Oh Dios, cómo me amas. Pero nos quedamos ahí sin esa reciprocidad de yo de verdad entregarle la vida a Él. Porque todo lo basamos en lo que pasa acá. Y Dios nos muestra una verdad asequible a todos. El mismo Jesús dice: ¿yo soy qué? La verdad y la vida. Y le decía a Pilato, yo vengo acá a dar testimonio de la verdad. No quiere decir que esto era de un grupo totalmente cerrado y de gente influenciada, poderosa, que solo tenía que guardar la verdad y era la información más secreta. No, era asequible para todos. Si yo tengo acceso a la verdad, si tu hermano, todos tenemos acceso a la verdad. Y por eso Dios lo hizo de esta manera, lo reveló por medio de este libro y también lo reveló por medio de su Hijo. Porque era asequible para todos. Tú puedes decir que no me interesa, tú puedes decir que la ignoro, tú puedes decir que no me gusta, tú puedes decir que me incomoda, tú puedes decir, tomar las decisiones que quieras, menos que la verdad no estuvo al lado tuyo esperando que tú la veas.
menos que eso. Cualquier excusa, menos eso. Pero lo que tú tienes que tener en cuenta es que para acercarte a esta verdad, tú tienes que bajar la guardia. ¿Cuántas veces, yo lo hacía de chiquito, cuántas veces ustedes no se han acercado a la verdad y empiezan a leer y no pasa nada? Ve, yo antes, cuando era niño, mi mamá tenía una Biblia, se llama Dios habla hoy, y era una pasta azul y todo esto, y estaba por allá en una mesita de noche, yo a veces la sacaba. Y venga, pero ¿con qué fin? De morbo. Leo, uy, el Apocalipsis, vean qué es lo que hablan, tú, uy, eso es una cosa súper enredada, y no pasaba nada. ¿Cuántas veces no hemos acercado a la palabra y no ocurre nada? Porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra debemos bajar la guardia, donde nuestra carne no es protagonista, donde nuestro orgullo no es protagonista, sino tenemos la disposición para que el Espíritu Santo empiece a guiarnos hacia esta verdad, porque tenemos el anhelo de buscar la verdad, porque entendemos que es una verdad que nos va a costar en nuestra carne, pero como no es apta para ella, estamos totalmente convencidos de seguirla. Entonces, si no es por medio del Espíritu Santo, no es en tus fuerzas, no es en tus ganas, no es en tu ánimo, ahí vas a empezar a conocer la verdad cuando dejas que el corazón empiece a ser transformado por Él y empieza a revelarte lo que quiere para ti. Si no, tú puedes estar viniendo, te puedes estar congregando, puedes estar frecuentando y no va a ocurrir nada. Conozco una persona, no de acá, sino de otro lado, no se pierde servicio. Como no es de acá, se conecta. Domingo, miércoles, en todas las situaciones de la iglesia está presente. A veces me escribe Víctor, ¿esto qué quiere decir? Y todo, y con curiosidad, con un tipo de anhelo de encontrar respuestas, y uno le va explicando y uno por dentro, qué chévere que esa persona esté en esa disposición de buscar la verdad. Pero lamentablemente, cuando uno la escucha hablar, se da cuenta que para esa persona la verdad es ausente, porque primero está su precepto, primero está cómo fue criada, primero están sus experiencias, primero está su religiosidad, y no se deja sumergir en la verdad porque no hay una disposición de corazón. Entonces, esto no va a tener ningún sentido si primero no permitimos que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestro corazón, porque Él es el que nos guía. Dice la palabra en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y nos guiará a la verdad, guste o no nos guste. Abandonemos la verdad o no la abandonemos, esa es la verdad. Y nosotros, cuando nos acercamos a ella, debemos estar dispuestos y debemos saber lo que hay que hacer para poderlo seguir. Porque entendemos que aquí están las respuestas. Entendemos que basados en nuestra emocionalidad no va a haber ningún fruto y no va a haber ningún tipo de sentido a nuestra vida. Antes nosotros buscábamos, y me pasaba a mí antes, que buscaba en esto era una motivación, como un coaching, ¿sí? Tú puedes, ánimo. Tú eres valiente, tú puedes vencer las cosas, tú eres un duro, Entonces, porque buscaba motivaciones ajenas, pero no nos damos cuenta que mientras nosotros no entendamos y como decía una vez el Paz, no vamos a valorar lo que Jesús hizo en la cruz si nosotros primero no somos conscientes de la consecuencia del pecado. No vamos a entender lo que hizo Jesús para liberarnos de ese dominio si aún nosotros vemos el pecado como algo pasajero, como algo que mientras no ocurra acá la consecuencia no pasa nada, y no sabemos lo que va a pasar en una eternidad donde hay dos caminos, o estás con Él o no estás con Él. Y es una eternidad, entendemos el concepto de eternidad. En mis primeras prédicas traje un hilo grandísimo, hasta se me enredó y dibujé la puntica nomás del hilo y dije, esta es nuestra vida en esta tierra comparado con toda la eternidad. En la balanza colocamos que prime esto, lo que vivimos en este plano, a lo que vivimos en una eternidad.
Y queremos conocer la palabra, pero sin nosotros sacrificar el bienestar de acá. Y Dios nos entregó en la cruz para el bienestar de la carne. Dios entregó en la cruz para el bienestar de tu alma en una eternidad con Él. Para eso es que Él lo hizo. Él no pensó en los 90, 100, 80 o lo que decida Dios tenerte en esta vida. Él lo pensó porque quiero estar contigo en una eternidad. Entonces es una verdad que no se puede amoldar acá. Nunca entenderemos ese valor mientras no sepamos de verdad la consecuencia del pecado, y por eso nosotros debemos estarnos siempre en nuestras oraciones diciéndole a Dios: muéstrame la cara de lo que yo estoy fallando, porque de eso se debe el proceso. Jesús le dijo, voy a Juan 8, 31, 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad. Y la verdad, todos no sabemos ese versículo. Yo lo escucho desde chiquito, antes de conocer a Dios personalmente y todo lo que he vivido con Él. Lo conocemos, eso es cultura general, pero en realidad conocemos lo que significa el conocerlo a Él nos hará libre, porque estoy seguro, querida iglesia, porque soy humano como ustedes también, y también caigo en ese tipo de velo, y en eso también le pasó. Los judíos, cuando recibieron esta palabra, que el versículo siguiente lo explica, cuando Él dice: y conoceré la verdad los hará libre. ¡Ah, Dios, gracias, qué poderoso! ¡Oh, qué palabra me has dado, Señor! ¡Qué promesa me has dado! ¡Oh, gracias, Dios! Y se entregan a ellos. No. ¿Ellos qué respondieron? ¿Cómo así que nos hará libre? Yo no estoy preso, yo no soy esclavo de nadie, yo puedo moverme por donde quiera. ¿A qué te refieres? Totalmente cerrados, porque es que esta verdad se tiene que adaptar a este momento. La verdad se tiene que adaptar a mi carne. Y si tú dices que nos hará libre, te refieres obviamente a mi carne, porque eso es lo más importante para mí. Y Jesús estaba mostrando la verdad, pero una verdad que no era apta para esa carne. Y Él les estaba explicando, y lo que quería decir es que quería, lejos, que la verdad es vivir en prisión de nuestras costumbres, tradiciones, caprichos, pecados, temores. Él nos quería liberar de todo eso, y no lo entendían. Entonces, por eso, versículos siguientes dices: vosotros, Juan 8:44, perdón que no estoy mostrando bien la cita, discúlpenme. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nosotros queremos hacerlo de nuestra carne, o sea, queremos hacerlo del enemigo. Queremos estar dispuestos, y siempre la prioridad es eso. Por eso le respondían esas cosas los judíos a Jesús cuando les enseñaba eso. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esclavizados totalmente en nuestra carne, sí, carne, lo que quieras, carne. Sí, carne. Y siempre entregados a los caprichos de nuestra carne. Quiero conocer la verdad, pero quiero adaptarla a lo que yo considere. Y nos quedamos en ese círculo. Y algo importante: el enemigo, como dice la palabra, y no ha permanecido en la verdad. Si no ha permanecido, es que estuvo y se fue. El enemigo conoció la verdad. El enemigo sabe cuál es la verdad, pero como la verdad es inmodificable, como la verdad no se puede alterar, y muchos de nosotros empezamos a conocer la verdad, pero llegamos hasta ese cierto punto y no, nos alejamos, nos enfriamos, porque no, esto que me estás pidiendo ya es mucho, no, esto es religiosidad, esto es fanatismo, no, Dios, ¿tú qué me vas a pedir eso? Y empezamos a alejarnos, y eso es lo que hizo el enemigo. Tenemos el mismo patrón de comportamiento del enemigo, y no nos damos cuenta que si Jesús era testimonio, que si Dios reveló la palabra, es porque la verdad existe con un solo propósito. Y el propósito para que exista la verdad y que Jesús fue testimonio es para darlo a conocer, porque es una verdad que está para seguirla. Es una verdad para conocerla, es una verdad para profundizar en ella.
Para eso es que existe la verdad, porque hay que seguirla y debemos ser conscientes. Debemos ser conscientes de que en nuestra vida, ¿qué tan prioridad es seguir la verdad? ¿Qué tan prioridad es yo de verdad renunciar a tantas cosas que puedo tener en mi vida y que no estoy dispuesto a soltar cuando Dios me muestra y me expone lo que quiere para mí? No para Él, Él va a seguir siendo Dios poderoso, omnipresente, potente, soberano, sino para mí, porque me ama. Él me apartó. Él me sacó de donde estaba en el lodo. ¿Por qué? Porque me ama. Porque me quiere salvar y nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Por eso nos muestra la verdad para nosotros seguirla. Y lo más importante que para nosotros seguirlo es nuestra comunión con Dios. Es nuestra comunión y nuestro momento para Él. No, querido, pero es que yo sirvo, pero es que yo estoy en el ministerio X, pero es que yo también vengo a la iglesia todos los días. En cuánta reunión, ahora cuánto cumpleaños, porque caramba, se han multiplicado los cumpleaños en esta temporada. En cuanto evento de la iglesia, yo estoy presente. Quiere decir que yo voy bien. ¿Y tu comunión? ¿Y tu comunión con Jesús? El viernes hubo una reunión de emparejados, que ese día fue desemparejados porque fueron chicos en un espacio y niñas en otro. Y hablábamos sobre eso, porque los hombres que estamos en ese grupo, pues servimos y estamos activos en la iglesia. El cuidado que hay que tener, y el mismo pastor nos abría su corazón y nos decía, yo todos los días estoy expuesto a la verdad, todos los días hondo en la verdad, yo todos los días oro por mi oveja, oro por el bienestar de mi oveja, por la salud de mi oveja, por la situación que le ocurre a mi oveja, por las bendiciones que ha recibido X persona. Oro por todo, para una consejería, hondo en la verdad. ¿Todos han tenido consejería con el pastor? El pastor escucha y el pastor no dice, no, yo pienso de que, no. Él abre la palabra y dice la palabra tal cosa y expone. Se basa en la verdad. Él está sumergido todos los días. Pero eso no quería decir, y él nos dice, y eso no quiere decir que yo no necesite un espacio para mi intimidad con Dios, para mi intimidad con Jesús, y yo tener ese espacio mío con Él y cultivar esa relación. Porque si yo no cultivo esta relación, no tiene ningún sentido todo el activismo que yo puedo hacer. Yo puedo ser ministro de alabanza, puedo ser predicador, puedo ser cualquier cosa que Jesús me haya puesto y Dios me haya puesto de responsabilidad. Si yo no tengo una comunión con Él, todas esas acciones no tienen ningún sentido porque pierdo el foco del por qué lo estoy haciendo. ¿Para qué lo estoy haciendo? Si el mismo pastor que está frecuentemente porque es su trabajo y Dios le dio esta misión, y nosotros que tenemos trabajos seculares y que dedicamos a eso, si él necesita tener su espacio de intimidad con Dios, ¿nosotros será que no? Claro que sí. Necesitamos tener esa comunión con Jesús constantemente, y si la verdad es Cristo y si la verdad es Él, yo necesito andar con Él, yo necesito vivir con Él, yo necesito buscarle y yo necesito estar con esa inquietud de quiero conocer la verdad. Quiero estar en tu verdad, Padre. Pero eso solo se logra si mi corazón está dispuesto. En Juan 14, 4, 6, dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás siendo Tomás. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo ha visto. Jesús ha dicho, yo soy el camino. No soy uno de los caminos o yo soy, o pluraliza nada. Yo soy el único camino. El único. Para que tú sigas la verdad, Él es el único camino.
No hay otro. O sea, no busquen por ningún lado. Es el único. Y si no estoy en el camino de él, estoy con el enemigo. No hay aguas tibias. No hay un punto intermedio. ¿Estoy con él o estoy totalmente expuesto para que el enemigo haga de las suyas? Y querido hermano, estamos acá sentados, estamos en un lugar seguro, pero afuera estamos en guerra. Afuera hay una situación compleja. No se imaginan lo que hemos estado viviendo con mi esposa últimamente, donde Dios nos ha mostrado la realidad de esta sociedad, la realidad del mundo, de cómo está operando, y no nos la muestra para que nosotros, ay no, nos escondamos para la casa, no, no, acá con mis hijos no, para que nosotros nos fortalezcamos y empecemos a ser radicales y formarnos fuertemente en Él, y que nuestros hijos entiendan su verdad. Entonces debemos ser radicales, porque el enemigo es radical, el enemigo no descansa. Hace una semana la profesora de mi hijo me citó desde el colegio para darme un informe de cómo va el chiquis. Gracias a Dios Santi iba muy bien, pero hablábamos del entorno, de lo que está pasando. Y la profesora estaba preocupada porque me decía, no se imagina la presión social, la presión del Estado, la presión de movimientos, la presión de muchas cosas sociales que están ocurriendo para dar esa supuesta libertad desde tan corta edad. Niños de 6 años tienen que conocer ahorita conceptos de libertad que no tienen por qué entender, no tienen por qué preguntar, ni siquiera les puede generar duda, pero la sociedad sí quiere. Querido niño, si tú quieres usar una falda, úsala. Querida niña, si tú quieres portarte como un niño, eres libre de hacerlo. Expuesto a niños que ni siquiera tienen la madurez y comprensión y que están expuestos a cosas que no es la edad para hacerlo, pero la sociedad quiere, el mundo quiere, porque el mundo busca una verdad que, como basado en la carne, y como la carne nunca está conforme, siempre va a buscar más, siempre va a buscar otra cosa, siempre va a ir más allá, y cada vez se va degenerando y va mostrando lo que no es normal. Va mostrando lo que no es normal, querida iglesia, y de verdad estamos en peligro, no para asustarnos, sino para de verdad batallar. Y la profesora, gracias a Dios, es una profesora que de verdad está en contra de eso, pero perfectamente podría estar de acuerdo. Hablaba con el pastor que desafortunadamente la sociedad está tan llevada de su entrega dedicada solo a su carne y a satisfacer su carne, y tan apartada de Dios, que una mamá preocupada en un colegio porque a su hija le están ofreciendo droga, el psicólogo le dice, hermana, usted está desactualizada, esa es la realidad. Incluso profesoras diciéndole a los papás, papitos, por favor, controlen a sus hijos en sus casas, por favor, vigílenlos, por favor, llénenlos de cimientos de verdad éticos, de compromisos de verdad, que sean personas de bien, porque en el colegio no podemos solos, y los papás entregados a la pereza, los entrego en el colegio, los entrego en una pantalla y los hijos se exponen, y el mundo, venga, el mundo lleve. ¿Por qué? Por una falta de radicalidad. El mundo sí se dedica a querer jalar gente. Nosotros no podemos dormirnos en una burbuja. Por más que sea una verdad que no sea atrayente, debemos mantenernos en Él. Juan 17, 14, 17 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, al igual que yo. Ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Sabemos y lo decimos a veces, pero no sé si nuestras acciones cumplen lo que nosotros decimos, que somos forasteros en esta tierra, que somos anticultura. En verdad lo somos, y la palabra dice, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Tú, cuando aprendes a conducir, tú aplicas lo que aprendiste para manejar un carro. Cuando te enseñan a escribir, aplicas lo que te enseñan.
Cuando Dios te está enseñando la palabra, cuando Jesús te está mostrando la verdad, ¿tú la estás aplicando en tu vida? ¿O es así de pronto como que no? Debemos empezar a aprender. Esto es un proceso, pero para que sea un proceso es continuo. No llenarme de justificaciones y el proceso está ahí, porque es que yo como soy así, es que a mí si viera lo que me pasó. No, es un proceso continuo para asimilar la verdad, y la verdad hay que someterse a ella. Primera de Juan 2:4, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Obediencia. No una obediencia basada en imposición, ni una obediencia basada en resignación, es una obediencia debido a una transformación. Debido a que permito que el Espíritu Santo coja mi corazón y empiece a moldearlo, y lo que yo antes veía normal, ahora lo veo, esto no le agrada al Padre. Y que entiendo que Él entregó su vida por mí, y le estoy diciendo gracias. Gracias. Es esa obediencia de amor, de gratitud. No es sometimiento, ya, qué duro. No lo hagas entonces. No estés ahí. Si tú quieres aplicar una verdad a tu carne, no lo sigas, porque vas a frustrarte y vas a quedar hasta cierto punto. Para la palabra, para la verdad, para lo que es Jesús, la verdad es un tema determinante. Es como nosotros debemos basar nuestra vida. Me encanta una carta, y la vimos en el seminario, tercera de Juan, la carta de Juan, son cartas, ¿verdad, mi paz? Discúlpame. Tercera de Juan. Juan está honrando a uno de sus sacerdotes, de sus ancianos de la iglesia, que se llama Gallo. Y lo está honrando, no porque sea un buen tipo, no porque sea talentoso, ni porque, qué buena persona eres, o cómo hablas de chévere, o que eres grandioso, qué buena persona. No, porque estaba dando testimonio y su vida se basaba en la verdad. Tercera de Juan 1, del 3 al 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, que cuando tú caminas en la verdad, se nota. Y no para decir, uy, Nidia anda en la verdad, es que esa Nidia, qué berraquera esa Nidia, qué chévere, oye, bien. No, y Nidia, ay, dime más. No, es para mostrar el poder de Dios. Es para mostrar lo que hace Dios en nuestra vida, lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros de verdad bajamos los brazos. Me pasó una cosa de la semana pasada, les cuento que estuve de cumpleaños la semana pasada. Y entonces cuando se centra todo al cumpleaños, pues se siente chévere, y mi esposita me hizo una reunión lo más de bonita con mis amigos y mi familia y todo eso. Y entonces una de las personas me dio unas palabras muy bonitas, y decía que mi familia, lo que es mi esposa, mis 2 hijos y lo que éramos nosotros, era un ejemplo de lo que hacía Dios en la vida de las personas, y que lo veían como un referente. Y pues a mí me gustó. Yo, uy, qué chévere, bonito. Yo no, ay, no, tan bonito, qué lindas esas palabras, estoy de cumpleaños, me gusta que me elogien y todo, y mi carne contenta. Pero el pastor Mateo, el que ustedes conocen, al otro día que fue Emparejados, Desemparejados, porque fue separado, dijo, lo que dijo Luchito, pues se llama Luchito el que dijo, sobre Víctor, es algo muy bonito, pero con el perdón de Víctor, no es por Víctor, es por Dios, es gracias a Dios. Entonces, si tú tienes que mostrar, si tú debe evidenciarse que vives en la verdad, no es para que tú te vanaglorias, no es para que tú te llenes de, es que yo sí y ustedes no, es para mostrar lo que Dios hace en la vida de uno. En la Biblia, el andar denota un comportamiento, la manera como tú operas.
de qué manera tú tratas, de qué manera tú caminas, de qué manera tú accionas, de qué manera está tu entorno, de qué manera es tu familia. Y si tú caminas en Cristo, no puede haber una contradicción entre nuestra creencia y nuestra conducta. No puede haber contradicción entre lo que yo hablo y cómo acciono. Mis acciones caminan más rápido que mis palabras. Los hechos se evidencian más rápido de que yo puedo decir algo aquí hermoso, pero yo estoy peleando aquí con Catalina, eso ni nos queremos ver, llevamos 2 semanas sin vernos. No tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido que si yo ando en Cristo se evidencie que Cristo está en mi vida. Es andar en la verdad, es andar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña toda la verdad. En Juan 14, 17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces vivimos por el Espíritu, nos mantenemos en armonía con el Espíritu y Él nos va guiando. Él nos va guiando hacia esa verdad. Ya empezamos ese cambio de adentro hacia afuera. Cuando tú caminas, y en estos días lluviosos, cuando tú caminas por esos ladrillitos, ¿no les ha pasado que uno pisa y eso estaba lleno de agua y qué bonito eso, ¿no? Y más cuando uno va a trabajar pero entonces la gente cuando llega a la oficina, uy, este hombre caminó por ahí, se nota. Yo el lunes estaba trabajando y en un lodazal y todo llegué tan lleno de barro a mi salón que volví el salón una nada. Entonces, uy, profe, estuvo allá en el barrial de allá al lado, ¿verdad? Se nota por donde uno camina. Si tú estás caminando, corriendo por un parque donde cortaron el césped hace poco, ¿cómo quedan tus zapatos? Como que lleno de pastico. Cuando tú caminas en Cristo y caminas en la verdad, también se nota. Se debe notar el caminar. Debe evidenciarse, no para mí, para que me digan cosas lindas, para mostrar el poder de Dios, lo que hace Dios con nosotros, porque Él quiere que nosotros andemos en la verdad y sobre todo eso impacte positivamente en las demás personas. Debe impactar. Yo quiero eso. Yo quiero vivir esa vida que está viviendo este man. ¿Qué hizo? No es por él, es por Dios lo que hace. Pilato no tenía la intención de conocer la verdad. Por eso él se fue, él estaba acostumbrado a su verdad y listo. Nosotros no podemos tomar la misma actitud porque empezamos a conocer la verdad. No podemos caer como Pilatos que después se lavó las manos. Nos entregamos en la justificación. Y ahí nos quedamos en la justificación, dando círculos. Por Dios, me alargué un poco. Ya voy a terminar, discúlpeme. El Espíritu Santo quiere conducirnos a esa verdad que necesitamos conocer. No es por hacerle un favor a Dios, necesitamos conocer. Sin la verdad, ¿tú cómo libras una situación económica compleja? Sin la verdad, ¿tú cómo vives un momento de salud complejo en un ser querido o tú mismo? Sin la verdad, ¿tú cómo vives una crisis matrimonial? Sin conocimiento de la verdad. Te entregas a las emociones, te entregas a la carne, cometes errores, fallas. No quiere decir que no cometamos errores, somos imperfectos. Pero tiene que ser la guía. Y algo importante que quiero centrar en este momento, me pareció hermoso esta palabra. Proverbios 3, 1, 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pónganle cuidado a esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué pasa cuando a uno se le pierden las llaves y no encuentra las llaves? Siempre uno dice, ay, pues amárraselas ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué átalas a tu cuello? Para tenerlas ahí presente. Vivir en la verdad, pero con misericordia. Porque esta verdad que Dios nos revela y que Jesús nos empieza a mostrar con su vida, no es para yo sentirme mejor que el que está afuera. No es para sentirme con altivez, ustedes pecadores, ustedes que no conocen la verdad, en cambio yo sí.
En cambio, como Dios a mí sí me ama y entonces me reveló la verdad, no, esta verdad está disponible para todos. Y la misericordia siempre tiene que estar presente, porque lo repito, oh, ¿cómo necesitamos de Dios? Nosotros que lo conocemos lo necesitamos tanto y los que no lo conocen, mucho más, mucho más. Como les dije, con mi esposa hemos vivido ahorita momentos donde Dios nos muestra la realidad de las cosas. Como les dije que estaba el de cumpleaños, un compañero del trabajo me invitó a almorzar y llegó ahí una persona también conocida. Persona sabe que es cristiana y a veces me toma el pelo, pero pues no ofendiéndome ni nada, sino me toma el pelo. Es una persona muy talentosa, pero lastimosamente su vida es un poco conflictiva, para no entrar en detalles. Una vez me comentó que su vida emocional, sentimental con su pareja, que lleva como 3 años, iba a culminar. No se entendieron las cosas, una relación totalmente tóxica, una relación totalmente quebrada. Entonces había tomado la decisión y se encontró conmigo en el almuerzo y tocó el tema y me dijo, ya hice la decisión, tomé la decisión, me siento más tranquilo, quiero empezar de nuevo. Uy, papaya partida, aquí fue, es momento de poderle hablar. Y le dije, lo más importante en este momento es que tú entiendas este proceso porque lo viviste y empiezas a analizar también tu responsabilidad con esto. ¿Qué hiciste mal? ¿En qué pudiste haber fallado? ¿Por qué este patrón de comportamiento? ¿Qué pudo haber ocurrido? Que empieces tú a mirar. O sea, en el fondo le estaba diciendo, hermano, deja de estar buscando justificaciones que todo el mundo, es que es culpa de todo el mundo. ¿Cuál es tu acción ante esto? ¿Cuál es tu responsabilidad? Le estaba diciendo eso y me dijo, no, sabes que ya sé, Víctor, y sí, lo tengo en cuenta. Y ya sé qué fue lo que pasó. Entonces yo, chévere, me va a abrir su corazón. Y entonces me dice, ¿sabes qué fue lo que pasó? Y yo, ¿qué? Me dijo, lo que pasa es que yo soy Libra. Y las Libra cuando están en la tercera casa de yo no sé qué, empiezan una luna azul. Y esa luna azul, les estoy hablando en serio. Acá no puedo decir mentira, abajo tampoco, pero acá menos. Y esa luna azul entonces lleva mi vida a un retroceso de recuerdos de la memoria, pero esta luna termina el sábado y a partir del domingo empieza una luna de otro color porque Libra va para otra casa y yo no sé. Entonces ahí empieza mi nueva vida, entonces ya sé lo que voy a hacer. Ahorita nos da risa, pero yo en ese momento quedé impactado. Yo dije, wow. Y entonces yo dije, uy, pecador, yo sí conozco la verdad, usted no. Dios nos pide misericordia y yo solo decía, Padre, necesitamos tanto de ti. Cegados. Preferimos entregar nuestra vida a unas situaciones totalmente ilógicas que no tienen coherencia con tal de no soltar nuestra carne, con tal de no soltar nuestros deseos, con tal de que nuestra vida no se guíe por la carne. Total que mueva mi vida como un títere en esas creencias. Pero ¿cómo te necesitamos, Padre? ¿Cómo te necesitamos, Señor? Estamos perdidos. Dios, la sociedad quiere que sea libre esa carne, que se libere. Y no entiende una cosa, que nuestra carne es de una naturaleza pecaminosa. Amo a mis hijos como todo padre, mi Santi y mi Sofi. Los amamos y en mi casa estaremos siempre formándolos basados en la verdad de Dios y en el amor a Cristo. Yo nunca le enseñé a Sofía a que fuera odiosa. Y Sofía a veces es odiosa. Yo no le enseñé a Santiago, Santiago, tú eres el centro de la vida. Tú eres el centro del mundo y todo gira en torno a ti. Y a veces Santiago se comporta así. Sofi, mira, cuando te regañen y te da mal genio vas a hacer muecas y vas a hacer pataletas. Nunca le enseñé eso. La mamá menos, la abuelita tampoco. Sofía a veces hace eso. Se evidencia nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza llena de pecado. Y esa es la sociedad que quiere que siga libre y que cada vez démosle más. De eso se trata. Y por eso nosotros debemos estar totalmente atentos. ¿Cómo encaja la verdad en tu vida? Ya dije que iba a terminar y miren. La verdad, ¿qué dijo? Severas bocanadas, no me desconcentré.
¿Sí ven, me fue? La verdad provee, la verdad direcciona, la verdad muestra sabiduría, la verdad nos fortalece, la verdad capacita. No solo para nosotros, para los que nos ven, para los que Dios puso en ti una responsabilidad. ¿Mm? No solo para nosotros, se debe evidenciar para los que ven, para los que a lo mejor no nos dicen nada. Santi no me dice, oh Padre, gracias porque me das los alimentos a diario, oh gracias porque tratas a mi mamá de esa manera. Él no me dice absolutamente nada, pero él me observa. Él me observa detalladamente. Y a cada uno de nosotros nos observa las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Siempre nos están observando. ¿Qué otro testimonio yo daría? No, hijo, es que me toca predicar hoy, todo lleno de trabajo y el domingo me pierdo el partido de fútbol. No, pero me toca no es. ¿Qué estaría haciendo ahí? Mi hijo le encanta el fútbol y ese día siempre Liverpool juega el domingo. Juega como a las 10 de la mañana. Y dice, papi, ¿cuándo juega Liverpool con Luchito? A las 10. Ay, estamos en la iglesia. Y él le dice, ay, papi, déjame. No. En la tarde lo vemos, en la tarde vemos los goles, porque él sabe cuál es la prioridad. Y no es porque es mi hijo, no, es porque él tiene que empezar a conocer cuáles son las prioridades. Ni de ayer preguntabas, ¿cuántas veces tú tienes que faltar en la iglesia para no pertenecer a la iglesia? Llegábamos a la reflexión. No se trata de cuántas veces tú no vengas a la iglesia. Ve a un día a ciclovía, cómete un salpicón, ve de viaje, ¡qué rico! Pero que esto no sea frecuente, porque ahí estás evidenciando que el estar con Dios y el congregarte no es prioridad, que primero está lo demás. Entonces, la verdad no es prioridad en tu vida. Reflexionemos. Podemos afirmar que la verdad que predicamos, la verdad que nosotros estamos operando en nuestra vida, ¿es real o la hemos edificado sobre nuestros sentimientos o sobre nuestras emociones? Otra para que ustedes se pregunten. ¿Ustedes esta palabra la ven como un libro de consulta? ¿La ven como un libro motivacional? ¿O la ven como una fuente de verdad? Y sobre todo, la más grande, reflexionen qué beneficios que han recibido al infundir y vivir conforme a la verdad que Dios te ha dado. No es para que me pregunten a mí por chisme, pregúntense ustedes.